Ahí está. Claro. Hoy hacemos de todo. Bien. Vamos a arrancar. Capacidades coordinativas. ¿Qué es lo que nosotros normalmente buscamos en el día a día? El rendimiento deportivo. Las capacidades coordinativas son una pequeña cosita o un pequeño componente que nos va a dar o nos va a hacer lograr ese rendimiento deportivo que tanto buscamos. ¿Sí? Las capacidades coordinativas es uno de los componentes de las capacidades físicas motoras. ¿Sí? Que las capacidades físicas motoras son el componente del rendimiento deportivo. ¿Tienes otros componentes del rendimiento deportivo? No lo vi importante hoy, entonces no lo traje a colación, pero sí por decir que Gundlach, ¿sí? Este muchacho del 68, propone dividir las capacidades físicas motoras en dos: de la condición física con características energéticas o condicionales, como las conocemos todos, y capacidades coordinativas de conducción y regulación. Y ahora vamos a ir viendo qué quiere decir esa conducción y regulación. Y así quedaría el esquemita: capacidades coordinativas más capacidades condicionales, ¿sí? Conforman las capacidades físico-motoras, que estas a su vez conforman, como dijimos, el rendimiento deportivo. Una vez aclarado esto, ¿sí? Vamos a intentar entrar. ¿Qué se entiende por capacidad coordinativa? Pregunta. Coterráneo, ¿ustedes qué entienden por capacidades coordinativas? ¿Qué te viene a la cabeza? Capacidad de ajustar el movimiento. De acoplar. El año pasado hicimos mucho, muy rápido, hablamos del 45 y tratamos de explicar algunas cosas. Este año traté de agregarle más cosas para entender la fundamentación. Acoplamiento de movimiento, dice el compañero. ¿Qué más? Buena ejecución técnica. ¿Qué más? ¿A qué asocio yo? ¿Sí? ¿Qué se entiende por capacidad coordinativa? ¿Tiene un componente neural? ¿Tiene un componente neural? Un alto componente neural. ¿Sí? Si decíamos que no eran energéticas, ¿cómo eran las capacidades? Vamos para atrás. ¿Sí? ¿Qué decía Gundlach? Conducción y regulación. Tiene un componente neural. ¿Qué más tiene? Suéltense. ¿Un componente motor? ¿Un componente motor? Todo tiene un componente motor y todo tiene todo. A ver, no es que las capacidades coordinativas no tengan ningún funcionamiento energético, ni usen la fuerza ni nada. Para hacer cualquier movimiento estamos utilizando la fuerza. Esto se basa más en otros componentes. Entonces vamos a intentar entrar. Vamos un poquito con las definiciones. Las capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas y generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la actividad motora. Ellas representan requisitos indispensables que deben poseer el deportista para poder ejercer determinadas actividades deportivas. ¿Sí? Esto lo dijo el suegro de Guille, ¿sí o no? Raúl. Y después, otros dos dijeron, son precondiciones psicomotrices generalizadas desde los deportes, De los deportistas. gracias, las cuales cumplen la función de regular acciones motoras. Son aquellas capacidades que dependen del sistema nervioso central
y periférico para su dirección y regulación. Y ahí nos empieza a aclarar un poquito más la idea. ¿Sí? Seguimos para adelante. Y en el 2000 se fundaron unos cráneos y volvieron a fundamentar la cuestión y dijeron: la coordinación motriz, conjunto de capacidades que organizan y regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en función de un objetivo motor preestablecido. Dicha organización se ha enfocado como un ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto internas como externas, considerando todos los grados de libertad del aparato locomotor y los cambios existentes de la situación. Y de acá pasamos rápidamente a cómo se componen, qué eran estos elementos de regulación, ¿sí? Y esta parte es la que tenemos que entender, y pongan un poco mucho de atención acá, porque por acá pasa y empieza a trascender un poco todo. Estos son los componentes básicos esenciales, ¿sí?, de las capacidades coordinativas. Esto pasa siempre, cada vez que involucra una acción, ¿sí? Aparecen las operaciones perceptivas, las mnémicas, las cognitivas y las efectoras. Esto funciona prácticamente al unísono, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? A la vez, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Estamos atentos? Bien. ¿Qué pasó ahí? Su sistema perceptivo, ¿sí?, el canal óptico, vio, se le lanzó un objeto, vio que no era a gran velocidad, vio que no era de gran tamaño, entonces rápidamente puso las manos y atrapó el objeto. Eso es prácticamente lo que pasa en todo esto que vamos a intentar explicar ahora. Capacidad de información y elaboración medida por las recepciones sensitivas. Información y retroinformación. Y acá empiezan a aparecer conceptos o palabras interesantes como aferencias. Toda acción motora va precedida de aferencias, ¿sí?, que pueden ser causales y situativas. Causantes de la acción, ¿sí?, las causales, y del medio ambiente, las situativas. Siempre va a haber una aferencia para un acto motor. Para que él ponga la mano así, tuvo que haber una aferencia por su canal óptico para poder atrapar el avión. ¿Qué pasa en el deporte? ¿Cómo es esto? Un ejemplo, por ejemplo, es del saltador en alto, ¿sí?, que determina la distancia, el lugar de pique, la altura de la valla y inicia la acción. Las situativas del medio ambiente serían si hay mucho viento, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cuestión es importante en el atletismo? ¿Cómo está el clima? Si está mojado, si no, si hay altura, si estamos en el llano, a nivel del mar, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones uno las hace prácticamente inconscientemente. Y en el caso de los deportes, tanto de combate como los que por ahí nos llaman un poco la atención a nosotros, o donde uno se desarrolla, que son por ahí intermitentes o de situación, esto se da muchísimo más rápido y uno va ocupando el lugar del otro y de forma inmediata, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos compañeros, rivales, pelota y un lugar donde hacer un gol o a donde hay que llegar. ¿Cuáles son estos analizadores? ¿Sí? ¿Quiénes son los que nos van a dar esta información?
tenemos los analizadores kinestésicos, ¿sí?, que se encuentran anatómicamente a lo largo de todo el cuerpo, básicamente en los músculos, tendones y articulaciones, que nos van a ir diciendo qué grado de tensión tiene el músculo, en qué grado de flexión está la articulación y en qué grado de tensión están los tendones que generan, o sea, el grado de tensión que generan los músculos, me van a decir los tendones, y el grado de flexión de las articulaciones nos dicen las articulaciones. Otro analizador es el táctil, que también anatómicamente lo tenemos alrededor de todo el cuerpo, ¿sí?, que nos envuelve la piel, y dentro de la piel tenemos lugares donde percibimos mejor el tacto. Muchas veces se suele confundir lo kinestésico con lo táctil, ¿sí? Entonces, la mano y ciertos lugares del cuerpo empiezan a tener un poquito mejor, más desarrollado, o mejor dicho, tienen mayores canales de transmisión de información en ciertos lugares del cuerpo, ¿sí? Por eso, muchas veces cuando sentimos algo caliente o que nos va a pinchar algo, levantamos el. Otro de los analizadores es el vestibular, ¿sí?, que nos va a decir básicamente en qué posición se encuentra la cabeza, ¿sí?, si está arriba, si está inclinada, si está abajo, si está allá. El analizador óptico, que es por ahí el más importante de todos a la hora de realizar deportes, porque es el que calcula, estima y nos da muchísima información. Entre el 70 y el 80% de la información que recibimos es por el canal óptico, y acá podríamos estar mucho tiempo hablando del canal óptico, porque partiendo de ahí empieza todo el trabajo para desarrollar las capacidades coordinativas. O sea, es el más importante, podríamos decirlo, y el que está presente siempre. Y el analizador acústico, que por ahí no tiene mucha relación en cuanto a lo que hacemos, pero sí a lo que percibimos del otro. Entonces, yo te estoy entrenando a vos y te estoy diciendo: levanta la cola, baja la cola, flexiona la rodilla, sube la rodilla, levanta la cabeza. Entonces, partiendo de eso, decimos que el acústico, la mayor información que nos va a dar es la verbal, por correcciones de nuestro entrenador, ¿sí?, o de los que están afuera, etcétera, etcétera. Entonces, a través de ese canal voy a percibir un montón de información súper válida, y prácticamente cuando estamos trabajando enseñando movimiento o enseñando algunos gestos técnicos, lo que más utilizamos muchas veces es esto, ¿sí? Y acá hay que tener en cuenta que el niño que aprende, el canal óptico es el que mayor información le da. Entonces, para el niño es más fácil copiar un modelo que poder interpretarlo, porque esto tiene que ver con un desarrollo cognitivo, etcétera, etcétera, la información verbal que va entrando, ¿sí? Cuando trabajamos o empezamos a trabajar con adolescentes con cierta idoneidad, se puede utilizar muchísimo más el canal verbal, porque lo puede asimilar mejor, porque ya tiene una madurez en su estructura cognitiva, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? No quiero marearlo con esto, ¿sí? Simplemente que se entienda por dónde tenemos que adentrarnos para empezar a entender las capacidades coordinativas. ¿Se entiende hasta acá? Más o menos. Una aclaración antes, Caín, sobre todo para los más chicos. La vía aferente hace referencia a la vía que lleva información a los centros superiores para la organización del movimiento. Y después tenemos una vía efectora, pero perdón si me adelanté, que es la que va a efectuar el gesto, ¿sí? Post toma de decisión.
¿Está? Y por otro lado, Caín, está bueno, supongo yo, indicar que cualquiera de esas capacidades o esos analizadores mejoran con el entrenamiento. Profesor. Sí, perfecto. Dice, no, nada que ver lo que está diciendo. ¿Sí? Son todas mejorables. Queda claro eso en alguien que tiene pérdida de algún sentido, como por ejemplo la gente que es ciega, ¿sí? Y usted lo ve jugar al fútbol a esa gente y es increíble cómo por el sonido del balón se ubican y pueden jugar. Hay que ver eso para creerlo. ¿Sigo hablando, Caín? Dale. Entrenamiento de eso. Sí, de acuerdo a la dirección que volver el entrenamiento. Por eso, en función de la utilidad o de la utilización que vos le des a cualquiera de ellos, ¿sí? Más sensibles se vuelven. Suponiéndonos que esta sería la médula espinal, ¿sí? Nuestros canales perceptivos son estos, ¿sí? Ojo, el kinestésico, etc. A esto vamos a denominar las vías aferentes, lo que entra al organismo. Esto subirá o bajará, ¿sí? Sube a la cabecita, determina la cabeza qué acción tomar y vienen los canales eferentes, que tienen que ver con la acción motora. ¿Sí? Lo que él decidió de atrapar, porque también podría haber decidido dejarla caer. ¿Sí? A la vida. Tómate. Me ¿No? llevé plástica toda la vida, por eso el dibujo tan sencillo, disculpen ustedes. Otro de los componentes es las mnémicas, que hace referencia a la memoria motriz que yo tenga, como dice ahí. Yo me puedo anticipar y programar al acto motor porque ya lo viví, ¿sí? Entonces lo puedo hacer un poco más rápido. Anticipación y programación del acto motor haciendo referencia a las experiencias motrices anteriores y almacenadas en la memoria. Y utilización de programas ya existentes, y esto va a tener una determinación de la velocidad y la calidad del repertorio motriz que yo tenga. ¿Sí? Un ejemplo básico sería para hacerlo pasar a alguno de ustedes. Si alguno se anima, hacemos algo rápido, algo que ustedes no tengan en su memoria, entonces le va a costar coordinar, ¿sí? Hasta que eso se empiece a trabajar. Las operaciones cognitivas, el sujeto analiza y comprende la tarea, al realizar, planifique, elige la respuesta, ¿sí? Lo que mejor le parezca es lo que va a decidir y vuelve a retroinformar. Entonces, entraba la señal, sube, ¿sí? A la cabeza y baja una respuesta. Todo esto pasa en milésimas, ¿sí? De segundos. Generalmente la respuesta es mejor si el acto o el gesto motor ya está guardado en la memoria. ¿Sí? Justamente por ahí algún profesor importante de acá Argentina dice que entrenamos ciertas cuestiones para no pensar, sino para resolver cuál de las opciones tomo para ejecutar. ¿Sí? Justamente de eso se trata lo que vamos a intentar hacer mañana. ¿Sí? O lo mismo pasa en cualquier entrenamiento técnico o táctico. Te va incorporando respuestas a las diferentes situaciones. Después la toma de decisiones es la elección de una. Puede ser exitosa o no. Eso depende también de las características de cada uno. Pero básicamente por ahí va la cosa. Gracias por su aporte. Cuando quieras matar. Y las efectoras, ¿sí? Como decíamos, hace referencia a la inervación realizada por las fibras nerviosas eferentes sobre los músculos a utilizar, reclutamiento, contracción y qué tipo de músculos utilizar. Cuanto más idoneidad tenga yo, más calidad va a tener mi movimiento, más preciso voy a hacer. Entonces, atender búlgaro. Si yo tengo calidad, puedo tirar. Y el búlgaro debería haber agarrado, pero no pudo haber agarrado. ¿Se entiende?
tampoco. 1-1. ¿Se entiende este esquemita? Este esquemita es el que va pasando todo el tiempo y siempre. Todo el tiempo y siempre. Y le vuelvo a reiterar, trabaja al unísono, trabaja a la vez. ¿Está? Nosotros vamos a tomar este esquema y partiendo de acá vamos a plantear lo que sigue. Este mismo esquemita, ¿sí?, lo plantea, se viene planteando hace muchísimos años, en el año 88, donde salió el libro que le vamos a dejar para que ustedes trabajen estas cuestiones. Ya en el año 88 los alemanes estaban sacando material bibliográfico sobre esto. Recién en el 2004 lo tradujeron al español y a partir de ahí es como que hay una movida importante para nosotros. Y de acá, si queremos ir un poquito más arriba, vamos a poder empezar a entender, siguiendo este esquemita, algunas cuestiones que tengan que ver con lo que está de moda hoy, que es el entrenamiento neural o neurociencias aplicadas al deporte, partiendo de este esquema. ¿Sí? Es muy básico, es muy entendible, así que si lo pueden tomar y hacer lo propio, sería buenísimo. Bueno, la coordinación, ¿sí?, tiene tres grandes componentes que uno hace referencia a la vida general, a la cotidianidad de todos los días, que todos los días, de acuerdo a nuestra coordinación, nosotros vamos a hacer diferentes actos motores. De hecho, todo el día estamos decidiendo qué acto motor hacer. Si vemos a los albañiles, y sobre todo en las obras de los edificios altos, es una maravilla como tiran ladrillo para arriba, nunca se acaban ladrillo y decir cómo hacen estos muchachos, o hasta tiran panada para arriba y caen la arena y arriba decir, estos son genios. Y agarrar vos la palita y no le puedes meter cemento en el lugarcito donde querés meterle y no va. Como hace el panadero para tirar las pizzas, etcétera, etcétera. Todo esto hace referencia a la coordinación diaria, ¿sí?, que tiene que ver para la vida en general. El segundo aspecto, que es por ahí el que más me interesa a mí, que tiene que ver la coordinación como elemento condicional para el aprendizaje motor. El lugar que ocupo yo hoy y hace 13 años es trabajar en preparación física en el desarrollo del tenis y trabajando con chicos de 8 a 16 y de ahí se hace un volador y por ahí tenemos algunos que llegan más lejos. Pero normalmente esa es una franja y como hablábamos al comienzo de todo esto con Guille y decíamos, ¿quién trabaja con la elite acá? ¿Cuántos? Y son pocos. Por lo general todos trabajamos en un medio donde tenemos que desarrollar al chico dentro de una actividad deportiva. Entonces de ahí partió la necesidad de decir, bueno, vamos a hacer un curso, como decía Guille, aludiendo a esta necesidad y en este grupo de población. Entonces yo tomo la coordinación para que los chicos entiendan e interpreten ciertos actos motores que son básicos dentro del deporte del tenis y del rugby, algunos que por ahí entrené, y utilizando las capacidades coordinativas los empiezo a desarrollar. ¿Sí? Como el tenis es un deporte donde las capacidades coordinativas están muy vinculadas porque todo el tiempo tienen que estar ajustando las técnicas porque son complejas, viene bastante al tenis. Y lo tercero, las capacidades coordinativas como elemento condicional para el rendimiento deportivo. ¿Sí? Que sería apuntando un poco por ahí ya bien a una elite o a un deporte de primera donde buscamos el rendimiento deportivo y no como es el aprendizaje motor. ¿Sí? Acá ya el entrenado ya prácticamente
ya tiene el servomotor y entonces se utiliza la coordinación para mejorar algunas cuestiones. Un contexto más específico. Algunas cuestiones, claro, muchísimo más específicas del área. Esto no lo quería dejar afuera, me parece interesante e importante, por eso también lo trajimos acá. Objetivos o alcances, ¿sí?, que vamos a buscar con las capacidades coordinativas. Mejorar la capacidad de rendimiento físico, mejorar la expresión o el dominio gestual, y entonces decidimos ponerlo, también entender que por ahí tienen mejor dominio gestual dentro del circuito ATP y quizás de la historia sigan mirándolo porque no sabemos cuánto más queda. Todo lo que hace este muchacho es prácticamente perfecto. Enriquecer el alfabeto motor, adquirir habilidades motoras. Y tenemos acá. Video. Handball. El mejor deporte para la escuela. Lejos. Para todas las escuelas deportivas inclusive. Incrementar la entrenabilidad, ¿sí?, aumentar la disponibilidad motriz, mejorar los efectores del movimiento. Lindo momento del básquet nacional, quizá el más emotivo lejos. Aparte de la medalla. El gol de los ingleses de Maradona, creo que este fue el otro que nos abrazamos lo que no entendíamos nada. Qué lindo, ¿no? Mejorar la velocidad de la ejecución de la expresión técnica es el componente más importante del aprendizaje motor. Por eso es el último, ¿sí? Y este no tiene desperdicio tampoco para verlo. Y el otro la tira afuera, ese que le matar. Salió perdido el grandote. Y como dijimos, los objetivos que personalmente mayor o a lo que apuntamos o lo que apunto es aprender los fundamentos técnicos, ¿sí?, utilizando las capacidades coordinativas, mejorar la velocidad de estos fundamentos y mejorar la velocidad de ejecución y resolución, ¿sí?, de la técnica en un entramado táctico. ¿Sí? Sería ya lo último y a lo que más apuntaría. ¿Cómo se clasifica? Estamos hablando de hoy de capacidades condicionales, ¿sí? No es una sola, tiene varias características, varios componentes y acá empezamos a desatar el nudillo. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro más o menos con los ejemplos que pudimos ver en los objetivos? ¿Se entiende más o menos por dónde va la cuestión? Bien. Disculpa, esto que vas a citar es como una forma general de entrenamiento de coordinación, que después puede tener aplicación en entrenamientos de mayor especificidad en el ámbito deportivo o en el ámbito que sea, o no, digo para... Claro. Acá vamos a explicar
Las 7 capacidades que para mí son las más importantes, pueden encontrar en la bibliografía un poco más, un poco menos, y trabajando estas capacidades que no son independientes, no es que podemos trabajar una sola capacidad sin tener en cuenta las otras, ni tampoco poder trabajar las capacidades sin tener en cuenta que están involucradas las capacidades condicionales. O sea, nunca me voy a alejar, ¿sí? Voy a tener mayor característica o mayor generalidad de una cosa que de otra, y de ahí, como decía Guille recién, partiendo del entendimiento de estas capacidades, ver cómo se relacionan entre sí y cómo podemos darle una aplicabilidad al deporte en el cual cada uno trabaja. ¿Sí? Y lo otro que por ahí está de moda, que uno ve bastante, son los entrenamientos funcionales, que muchas veces están tratando de por ahí estimular estas áreas, y también les puedo aclarar un poco la idea para ese lado, en el caso de los que trabajen en el gimnasio o que tengan por ahí gente que no esté vinculada directamente al deporte. Estoy lavando, ¿eh? No, estoy viendo. Bien. Como dijimos, todas trabajan Unidas. a la vez, unidas. No sé dónde ponerme, encima que soy ancho, no encuentro lugar para no tapar a nadie. Bien, de ahí vamos a pasar. ¿Será que me subió los videos? Al equilibrio, ¿sí? Respuesta conjunta del sistema neural y muscular que permite mantener una postura deseada de forma estática y dinámica. Bueno, no me subió los videos, no importa, porque hoy sí los preparé, no como otras invitaciones que tuvimos que no tenía preparados los videos. El equilibrio, que es lo importante tomar o tener en cuenta, es el centro de gravedad, la inercia en el caso de ser dinámico y los puntos de apoyo. ¿Necesitas internet, disculpa? ¿Cuánto? No subió, no suele pasar. La diferenciación. ¿Qué dice la diferenciación? Es la capacidad coordinativa de carácter discriminativo, permite responder eficazmente a los estímulos gracias a la interpretación de las sensaciones motrices y la decodificación de toda la información captada a través de los diferentes canales perceptivos. Acuidad hace referencia a la vista, ahí lo dice, el oído, seguimiento y memoria, que es básicamente lo que veíamos al comienzo, ¿sí? Como las características. La diferenciación es una característica o es una de las capacidades de la coordinación, la cual me va a permitir mayor acuidad y relevancia a la capacidad de visión que tengo y poder estimar por ahí distancia o la velocidad con la que viene un objeto. Y lo mismo el resto de las capacidades, el resto de las de lo que dice ahí, del oído y de la memoria. Hace referencia discriminativa de lo que está pasando. A mayor idoneidad yo tengo una mejor acuidad, podríamos decir, y una mejor capacidad de diferenciación. La tercera, la capacidad de acoplamiento, organización de movimientos parciales realizados por diferentes segmentos corporales en favor de una acción global. Esta capacidad es la base para la biomecánica. Movimientos simétricos, asimétricos, disociados y los planos. ¿Sí? No es lo mismo hacer extensión de rodillas y bajar los brazos, o hacer un movimiento hacia arriba con piernas y brazos, hacer movimientos disociados para un lado y para el otro. Y si empezamos a analizar el deporte de cada uno, vemos que tenemos movimientos
básico de los deportes, donde en el caso del tenis, para que esta mano entre, esta mano tiene que salir, ¿sí? El acoplamiento en el caso del saque, que esta mano sube y esta viene por abajo, cuando esta sale, esta sube, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahora vamos a mostrar algunos videitos al respecto. Esa es la capacidad de acoplamiento. El ritmo, ¿sí? Repito un patrón, una secuencia de movimientos o sonidos realizados con una frecuencia. Ritmo uniforme, alternado. Por ahí nosotros decimos ritmo y nos remontamos rápidamente a la música, y muchas veces no necesitamos de música para estimular el ritmo. ¿Sí? A mí me gusta hacerlo mucho con la escalerita de coordinación. De hecho, trabajo bastante en la escalerita de coordinación, en el cual le puedo poner un ritmo a los pies y ver si los chicos pueden llegar hasta ese ritmo de los pies. Inclusive en el tenis, en el plano de la enseñanza, hay un movimiento básico que es el split, como el de los arqueros, es el split para ver dónde va la pelota y a partir de ahí elegir los movimientos. Entonces a los chicos se les enseña split 1, 2 o 1, 2, 3. Digo, a ver, 1, 2, 3. Estoy dando un ritmo y una cadencia de movimiento, que es lo que me interesa desde esta capacidad coordinativa. La orientación para mí es la más importante dentro del ámbito del deporte por ahí, porque es la que me va a dar mi posición, la posición de los demás, de los segmentos corporales, y qué tiempo me va a llevar a mí ocupar ese espacio. Todo esto se entrena y se puede mejorar. Hay muchos trabajitos para mejorar esto, y es por ahí lo que marca la diferencia entre los chicos que pueden desarrollar un poco más esta capacidad, en el caso del tenis, para poder ocupar o anticipar una situación. Creo que en todos los deportes pasa eso, porque no se trata de la capacidad condicional, de la velocidad que tengo para llegar al punto, sino de la capacidad por ahí de lectura y de ubicación de mi cuerpo en el espacio para poder anticipar una acción. Esa parte es la interesante y la que también es muy entrenable, y la orientación es por ahí la que nos va a dar esa característica. La capacidad de cambio es la capacidad a nuevas situaciones. En los deportes de situaciones es la que se da mucho, es cuando yo elaboré el acto motor que voy a realizar y por algún motivo, ¿sí? En el caso del tenis, por ejemplo, donde pegan una derecha y la pelota viene con cierta dirección y toca la red, ¿sí? A mí me cambia porque yo ya elaboré el movimiento dentro de mi cabeza, como decíamos hoy, visualicé que iba a hacer, elaboré todo, salí para allá y la pelota tocó la red y de repente tengo que salir a correr para poder llegar a esa pelota. Y en el deporte pasa, en el resto de los deportes pasa muchísimo, ya que es una capacidad donde todo el tiempo tengo que estar reelaborando la elaboración previa que tuve. Creo que esto en sí entonces entra todo en la capacidad coordinativa. Estas son las capacidades satélites de la capacidad coordinativa. El tiempo, el espacio, todo entra. Todo esto que te estoy nombrando acá, todo es parte Un elemento que compone. Claro, exactamente. Perdón si no lo dije, pero son los elementos, son las capacidades satélites de la capacidad coordinativa. Que quede claro, gracias por la acotación, digamos, y que se entienda eso. Acá se confunde un poco la capacidad de cambio con la capacidad de reacción. ¿Sí? Capacidad de reacción tiene que ver un poco con la anterior, pero por ahí es la primera acción que yo realizo. ¿Se entendía hasta acá? Reacción ante dicha acción.
la capacidad de cambio a lo que él hacía referencia, que volver a cambiar en diferentes estudios que siguen hasta ahí. Para esto acabo viene incluir unas pelotitas de pique estimulando a estimular para cualquier lado, tirar la pelota de la capacidad de lograr mejores resultados para cualquier lado también, que estimulando otras capacidades como las condicionales. ¿Se entendió hasta acá? Esto tiene cierta validez científica, las capacidades que hablan de capacidad coordinativa, son 7. De estar siempre quieren pasar de nuevo y hacemos agua para que les quede grabada, las quieren tener, es muy rico ver unos videos quieren ver unos videos varias de las capacidades coordinativas porque realmente dan resultados. Otra de las cuestiones, junto del compañero que había hecho preguntas, en el ámbito del tenis se utiliza mucho la biomecánica aplicada al deporte, entonces se hacen ciertas preguntas a los chicos de dónde vienen y entonces en base a eso uno analiza, va viendo y de acuerdo a dónde vos te iniciaste deportivamente, puedes tener falencias para alguna tarea motriz que para otra, o para una técnica o para otra. Nosotros, por lo general en Argentina, todos arrancamos jugando al fútbol. Todos, excepto muy pocos, y si no es fútbol es básquet y ahí son las dos que pasan muy fuerte, digamos. Entonces la mayoría de nuestros tenistas tienen muchos problemas a la hora de sacar, porque se llegó a la conclusión en un estudio de que aquellos niños que se inician con el fútbol o el básquet, donde la visión es por debajo de los hombros, como en el fútbol, y no hacen un movimiento, ¿sí?, de lanzamiento, el básquet no lo tiene, genera un problema a la hora de poder llegar a sacar, a generar una muy buena técnica de saque. Entonces uno va y mira los países donde mejores sacadores hay y dice Estados Unidos es uno. Y entonces vos mirás cuáles son sus deportes de base y son el fútbol americano, donde tiene lanzamiento, el béisbol, donde tiene lanzamiento, entonces tiene que ver en un comportamiento natural, normal, digamos, tiene que ver estas cuestiones. Entonces por ahí donde no lo estimulamos en un lanzamiento, en un pase y recepción de lanzamiento por el hombro, seguramente mis jugadores van a tener problemas a la hora de sacar. Y de hecho, en mi experiencia personal, hasta que no empecé a indagar un poco más, porque las capacidades condicionales no me terminaban de llenar en el día a día, y seguimos buscando hasta que más o menos esto me fue dando las herramientas necesarias para poder desarrollar a los chicos y poder darle ciertas herramientas para que logren entender la técnica compleja del tenis. Las capacidades condicionales no me la daban, entonces con esto sí logramos, y de ahí empezamos a ver que las nenas no tienen fuerza en sus miembros superiores porque nunca hicieron nada, y menos con respecto al lanzamiento. Entonces nuestras nenas sacaban muy feo y voy a decir, ¿por qué saca tan mal? Porque no entiende el movimiento. Y es prácticamente básico, pero no lo entienden. Entonces por ahí miramos mucho la fuerza, miramos mucho la resistencia, la velocidad, y por ahí no estamos mirando tanto esto. Y sobre todo en estas edades que son etapas sensibles para desarrollar dichas capacidades, sensibles porque los chicos chupan como esponja y lo aprenden muy rápido. No estimulamos estas cuestiones y después se hace un poco más engorroso otros aprendizajes motores. Bien, eso fue toda la presentación. Mañana a la mañana trataremos de combinar estas 4. Vayan ustedes haciendo referencia en su cabeza a ideas desde su deporte, porque también un poco la idea es poder ir estimulando algunas cuestiones que tengan que ver con el deporte específico de cada uno.
y de ahí ir sacando tareas, ¿sí? O ejercicios que les pueden llegar a salir a ustedes. Profe, te pregunto, esto que mostraste los videos, el equilibrio, acoplamiento, orientación, ¿cómo lo planificás, digamos? Todos los uno entrena en el nivel, su experiencia, todos los días lo hacen un día una serie de actividades de equilibrio, de acoplamiento, así lo trabajamos. Normalmente busco estimular todo. ¿Qué tiempo de trabajo le das en una sesión? No sé cuánto dura. Dependiendo del nivel, la edad y el lugar en donde esté trabajando. Por ahí estamos trabajando en el club, que tenemos pocos elementos, por ahí ahora estamos en un gimnasio nuevo, que tenemos más elementos, y de acuerdo al lugar donde está, y tratás de armar en la cabeza el trabajo diario. ¿Tenés? ¿Cómo lo haces? ¿Las actividades después van a la parte específica del deporte o le da un día específico todo eso nada más? Voy mezclando algunas cositas. Y hay algunos días que trabajamos condicional, y algunos días trabajamos coordinativo, algunos días combinamos los dos. De acuerdo al tiempo. Hay veces que tengo chicos que los padres no quieren tener en la casa y lo tenés 2 horas. Y ese es divertido porque las hace de todo. Lanzamiento para acá, para allá, malabares, y ahora escalerita, y ahora vení acá, hacemos esto, y tocas todo. Hace fuerza, hace coordinativo, hace un montón de cosas. Ese chico no significa que por eso va a ir y va a jugar bien, digamos. Hay que desarrollar las cuestiones técnicas, tácticas en cancha, que también es un lugar donde si no tienen cierta idoneidad los profes, también cuesta, digamos, seguir desarrollando. Y en el ciclo de trabajo anual, digamos, no sé, le dan un periodo de tiempo planificar más actividad de eso y otro acorde a la competencia, me imagino, no sé. No. En edades formativas no, digamos. No, las competencias las tenemos y las damos para ver si el chico emocionalmente se van a jugar, si no, pero yo no cambio mi trabajo diario por las competencias. Al contrario, y en competencia por ahí buscamos seguir estimulando algunas cuestiones porque están más motivados, hay gente, al final bien los mira y por ahí también hace algo interesante y los chicos aprenden más ahí que por ahí en el día a día. Vos me preguntás bien en la planificación, y la planificación tratás de planificar, pero si no cuando llegás a un acuerdo con la parte técnica también es donde no terminás de encastrar las piezas. Entonces, cuando logres por ahí a los técnicos tácticos hacerle entender algunas cuestiones, los chicos aprenden un poco más rápido. Porque vos estás estimulando una cosa para que se vaya dando, y en la cancha si vos vas y repetís esa estimulación, yo me encargo de los pies y vos encargarte la mano, pero vamos por este lado, vamos a trabajar la derecha, vamos a trabajar el revés, el chico como que va aprendiendo, va asimilando más rápido, porque va encontrando en él, como mirábamos hoy, memoria motriz de algunas de estas cosas que veníamos haciendo. Y de ahí podés ir logrando una mejora, digamos, visible. Pero si vos trabajás una cosa y van al club y hacen otra, y ahí es donde voy a decir, no hay comunicación, tiene que ver con otra cosa. Pero en la planificación diaria no hay mucha planificación. Armamos esquema de trabajo, trabajamos de lunes a viernes, todos mis chicos anotan en su cuaderno qué es lo que hacemos el día anterior, en base a eso vamos trabajando, digamos. Obviamente yo tengo anotado qué es lo que venimos haciendo, entonces más el seguimiento de ello, decimos, bueno, hacemos esto, pero un poquito más, hacemos esto, un poquito más, y los chicos van enlazando esos movimientos y van yendo. No sé si... En definitiva, tu sugerencia sería todos los días, en mayor o menor medida, todos los días. Todos los días, en mayor o menor medida, estimular la capacidad coordinativa. Profe, para acotar nomás, eso más que nada, la flexibilidad de las planificaciones depende del chico. Algunos aprenden mucho más rápido y le va dando un poquito más. En otro librito, que lo voy a compartir en otro momento, dice que el talento es aquella persona que con menos estímulos semanales logra igualar a
aquel que hace el tope de estímulos semanales o superarlo. Entonces, por ahí vos tenés un nene que tiene un servomotor increíble, que nació, lo están estimulando, que esto, que lo otro, te cae y decís, vamos, con este vamos como rompados. Tiene que ver mucho la materia prima que te cae. Claro, pero hay chicos que nunca estimular y lo hacer trabajar y lo asimilan rapidísimo. Es muy difícil que pase. Lo que pasa, Bueno, pero por ahí la experiencia viene de modo informal, digamos. Claro. Pasa habitualmente, o pasaba por lo menos los chicos, voy a hacer referencia a los chicos de pueblo, donde es más factible realizar un montón de Que actividades, va a salir el poli, digamos. claro. O, El de barrio y el de exacto, piso. claro, exactamente. Entonces, obviamente que capaz que vos preguntás, ¿y vos qué hiciste antes? Y la respuesta es Cada una. exactamente. Guerra de barro, cascoteadas. La realidad es, El edificio, no la tablet. claro, las realidades son diferentes. La realidad es que la urbanización no está comiendo y cada vez los chicos hacen menos gestos motores. Entonces el otro día tenía un chiquito que jugaba al squash de un cierto nivel y en teoría era bueno, y tenía dos caníbales que jugaban al rugby. Y los dos caníbales, ¿qué hacían? Y se iban peleando, entonces van generando mayor acervo motor porque se tiran cascotes, se pelean, se pegan, se cobran. Y el otro que tenía todo, en teoría, entonces me pongo a jugar el quemado. Y le digo a los rugby, quémenlo. Yo necesitaba que el squash genere súper atención, poder mirar la pelotita y moverse para poder esquivar. Primer lanzamiento, pelotazo en la frente. Del dagger al squash. Obviamente no jugó nunca más. Y voy a decir, pero ¿cómo te puede pegar en la frente? O sea, mínimamente acá. Si tenía roja la pelota así, que me lo podía mirar porque me tentaba de risa y a la vez tenía que elaborar y hoy no trabaja más conmigo. Pero, o sea, ¿a qué voy con el relato? Evidentemente, este pibe es mucho squash, espectacular, cierto nivel internacional, viaja acá, pero poca estimulación. Y los otros dos, cascoteros viejos, saber tirar cascote, y muchos chicos que no saben tirar cascote. Y válido sería así como se entrena con diferentes elementos de otro deporte, entrenar movimientos de otro deporte también. Y esa es la idea, porque vos Sin duda. como profe de educación física lo que tenés que enseñar es movimiento. Basándote que vos tenés que enseñar movimiento, se te allana el camino y podés entender una sentadilla, podés entender un arranque, podés entender un montón de cuestiones que tienen que ver con el movimiento en sí. Y después, si querés ponerle más peso, menos peso, en otros elementos que lo presionen a que saque algo más, y ahí está tu idoneidad y tu capacidad creativa. En definitiva, lo que va a traer esto es mayor capacidad de movimiento, digamos, concluyendo, digamos, la estimulación. Después, el uso que le des, la dirección que tomes, es otra historia, ¿sí? Pero vos pensás que para la vida misma, muchas personas, es un golazo que en algún momento ha estimulado esto porque le va a resolver algunas situaciones que no la va a tener aquel que no lo hizo, que no jugó, que bueno, vamos a entrar en la misma problemática o discusión de siempre, digamos, ¿sí? Pero entonces, si esto puede ser parte de la clase de educación física, el entreno en el club, sobre todo en estas edades de formación, un espectáculo, ¿sí? Y como les decía hoy, esto se presta al trabajo a trabajar con diferentes poblaciones. Hoy uno mira el famoso entrenamiento funcional y dice que prácticamente está estimulando el área coordinativa, digamos. Sí, porque hay entrenamiento de movimiento, entrenar el movimiento. Exactamente. Teniendo en cuenta ciertos parámetros y además es el profe de entrenamiento funcional. ¿Sí? Básicamente lo que entrenamos es eso. Le muestro un par ¿Viste la foto de Armani y Audino, no? Porque son entrenadores de arqueros. de videos. ¿No? Pelota de tenis. Muy bien. ¿Y Atajando. raqueta? Atajando pelota de tenis. Yo vi la foto atajando al tipo Con raqueta, pasa la raqueta, te da una velocidad que te Sí, por eso no quiero asegurar algo que no lo vi, pero sí atajando. Yo lo hacía
¿Con Armani? Con un equipo que no me paga. Con un equipo que no me paga. Estaban a mentir los tipos. Armani no está enfermo. ¿Cómo se paran a hacer Armani. Pero el diseñador. ¿Dónde profesor aquí? Y ese cruzado de compra Acá podemos analizar o teniendo en cuenta todo lo que vimos y vemos un movimiento en cámara lenta y del lado del aspecto de la técnica podemos ver cómo podemos estimular las capacidades coordinativas teniendo en cuenta Ay, Sergio. estoy que... Oh my god. Se pone en el último momento. Tu equipo es entrar dando 2 segundos.